Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de su canal BitJCB. Mi nombre es John y estas son mis redes sociales para que me sigan. Como lo anunciamos en la transmisión en vivo de ayer, hemos logrado la primera entrevista exclusiva para el canal de ustedes, mis queridos suscriptores. Tenemos a un experto de clase mundial sobre el tema de tuneladoras. Sin más preámbulos, les comparto entonces su presentación y la entrevista al final. Aprovecho una vez más la ocasión para recordarles que, si bien la mayoría está viendo mis videos, están olvidando suscribirse al canal y los invito a hacerlo, pues eso ayuda inmensamente a la difusión de mi trabajo y es gratis. Y hoy estamos en una ocasión muy especial, en un momento muy especial. Estamos haciendo la primera entrevista en el canal oficial y nada mejor que hacerla con un ingeniero de clase mundial. Su nombre es Mauricio Álvarez. Mauricio es ingeniero de túneles y TBMs, es asesor en construcción de túneles y obras subterráneas. Mauricio Álvarez es un ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en túneles y TBMs del Politécnico de Turín de Italia, con más de 10 años de experiencia proporcionando ingeniería civil para una amplia gama de proyectos, tanto locales como internacionales, en diseño y construcción de túneles, mecánica de rocas, geotecnia, hidrogeología, asesoría y asistencia técnica en construcción de obras subterráneas. Ha trabajado en proyectos a nivel mundial con diferentes métodos constructivos, tanto perforación y voladura y excavación mecanizada con máquinas TBM y EPB, entre los que se destacan la Follow Line, Oslo, Noruega, Belken Tunnel, Suiza, Túnel de Brennero en Italia, los proyectos de soterramiento Sarmiento, Riachuelo, Arroyo Vega en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Ha sido asesor en tecnologías de construcción de túneles a lo largo y ancho del territorio colombiano. Su misión es contribuir al desarrollo del espacio subterráneo urbano como clave para las ciudades sostenibles del futuro, transformando y generando alta calidad de vida para las personas y minimizando los efectos del cambio climático. Actualmente es voluntario como coordinador y líder de la Comisión de Obras Subterráneas de la SAI y ha sido invitado como parte del ICATUS como Young Talent Ambassador en pro del progreso del espacio subterráneo urbano. Entonces estamos en las mejores manos, queridos suscriptores. Sin más preámbulos y pues sin entrar más en detalle, su hoja de vida es muy extensa. Su última experiencia profesional es como ingeniero de túneles en la UTT de Mapei desde el 2016 hasta la fecha. Entonces, nuevamente, bienvenido Mauricio, muchas gracias por este tiempo que nos regalas en el canal. Adelante. Bueno, buenos días para todos, o buenas noches, buenas tardes, desde donde nos vean en el canal de YouTube. Muchísimas gracias por la invitación a BitJCB para hablar un poquito de este tema tan interesante que es el espacio subterráneo. Y bueno, yo soy Mauricio Álvarez, ingeniero civil, magíster en túneles y TBMs, y el día de hoy quiero hablar un poquito acerca de la importancia del espacio subterráneo y por qué debemos pensar en un espacio subterráneo para nuestras ciudades sostenibles del futuro. Si bien hoy nuestras ciudades están absolutamente colmatadas, hay un crecimiento demográfico importante y para que las ciudades sean competitivas, sigan creciendo, deben ser resilientes. ¿Y cómo llegamos a eso? Es a través también de la infraestructura que nos permita movilizarnos de un lugar a otro de manera eficiente. Así que las obras subterráneas son más que proyectos de infraestructura, son proyectos sociales, tanto físicos como económicos, que van modelando una ciudad y la mantienen sostenible a lo largo de los años, brindando mayores movilidades internas y una armonía entre lo que hay en el subsuelo con lo que hay en la superficie para la calidad de vida de todos los que habitamos. Así que muy bienvenidos a esta primera estación donde abordaremos
todos estos conceptos muy interesantes acerca de hacia dónde nos vamos moviendo. Y es que inicialmente venimos de una era del tráfico, donde la misión principal era llegar a un lugar rápidamente, y nos estamos moviendo hacia una era de movilidad, que es llegar tanto rápida como eficientemente. Y ese eficientemente también es en optimizar el tema del energético, minimizar los impactos que podamos causar en la superficie o en el medio ambiente. Y ahorita, más que nada en el mundo, todos los países siempre están invirtiendo muchísimo en infraestructura porque crea la necesidad de utilizar el subsuelo para estaciones, metros subterráneos, carreteras, túneles, alcantarillado, etc. Eso con el propósito también de poder minimizar y expandirnos como civilización a conquistar, digamos, todos nuestros propósitos en virtud y en armonía también con el medio ambiente. Entonces, puede que ustedes no lo sepan, pero estamos viviendo en la época dorada de los túneles. En la actualidad, los megaproyectos de infraestructura subterránea en las grandes y concurridas ciudades son a menudo mucho más económicos que su equivalente en superficie. Hablamos de que cada año incluso puede estar minimizándose el costo en un 4%. Estos son datos que nos dan algunas revistas especializadas tuneleras y donde evidentemente vemos en el mundo cómo más y más proyectos de metros subterráneos, de túneles se van gestando. Incluso pues en Colombia sabemos de la importancia de estos con los proyectos de las 4G. Últimamente se han inaugurado bastantes. Entonces, es importante entender un concepto y es el uso del espacio subterráneo para la infraestructura y la superficie para fines más nobles. Y con este propósito traigo a colación un video muy interesante de un proyecto que es el REP. Es un proyecto en la ciudad de Buenos Aires que trabaja bajo ese concepto de poder manejar toda la infraestructura en una ciudad y que de manera armónica todos nos integremos a un sistema de movilidad. Entonces, en Buenos Aires hay unos trenes provinciales que van a los 4 puntos cardinales, pero ellos no se conectan entre sí. Entonces, la gente cuando llega a las estaciones tiene que usar otros tipos de transporte, como son buses o carros, etcétera. Mientras que con un sistema como estos, lo que pretende es que de manera subterránea todos estos trenes se conecten entre las estaciones de los 4 puntos cardinales sin intervenir en la superficie de una ciudad tan concurrida como es la ciudad de Buenos Aires. Entonces, si nos fijamos acá, esto trae ese concepto, ¿no?, de armonizar todo el sistema que hay en la superficie con toda una infraestructura subterránea para llegar muy eficientemente de un punto a otro. Entonces, nosotros debemos pensar en calidad de vida para los ciudadanos de las ciudades y es de un punto a otro minimizar los tiempos, porque al final cuando estamos en un embotellamiento típico en la ciudad de Medellín o en Bogotá, donde nomás para ir de un lugar a otro nos podemos demorar 1 hora, mientras que en un recorrido cuando no hay tráfico podemos llegar en unos 15 minutos, pues esto impacta nuestras vidas, porque si nos mantenemos trabajando y queremos llegar a nuestras casas con nuestras familias y siempre estamos en atascos, pues eso no genera ningún valor. Entonces ese es el concepto de por qué también las obras subterráneas aportan en ese tema de generar la calidad de vida en nuestras ciudades. No más con este tema del tráfico, pero ya vamos a ahondar en otros aspectos. Entonces, ¿qué clase de túneles necesitamos? Necesitamos los túneles viales o carreteros, que ya hoy por hoy en Colombia es el país de Latinoamérica con más desarrollo de túneles carreteros. Necesitamos también túneles peatonales, desmitificar esos paradigmas de pronto de que debajo de la tierra pueden ocurrir ciertos eventos, entonces también manejar esa psicología con las personas. Necesitamos servicios públicos, suministro de agua, alcantarillado. Aquí van a ver en la parte de abajo un proyecto que es el proyecto del Arroyo Vega, que consiste precisamente en colectar todas esas aguas de lluvia que podrían inundar una ciudad y llevarlo de manera controlada hacia el Río de la Plata. Necesitamos almacenamientos de plantas centrales hidroeléctricas, almacenamientos de líquidos, los túneles sirven para todo esto. También necesitamos túneles mineros, entonces con el propósito de minimizar esos impactos ambientales de superficie, la minería subterránea es una muy buena opción.
ya que minimiza, digamos, la deforestación que pueda causar una minería a cielo abierto. Hay túneles también de clase militar o protección, refugios de defensa por si estalla la guerra. Además hay un caso muy interesante en este año, la guerra entre Ucrania y Rusia, como mucha gente fue a refugiarse a las estaciones subterráneas del metro en Ucrania, cosa que ayudó mucho para minimizar los efectos que puedan pasar a través de las bombas. Y lo que nos compete hoy en día y que vamos a pensar como país son los metros y las estaciones subterráneas. También el tema de los ferrocarriles, reintegrar nuevamente túneles ferroviarios y generar nuevamente las conexiones ferroviarias a lo largo y ancho de nuestro país. Y también hay túneles mixtos que pueden ser tanto carreteros como ferrocarril o carreteros como sistemas de drenaje, que incluso en el mundo hay algunos que tienen esas particularidades. Entonces fíjense que pueden ser multipropósitos también. ¿Por qué túneles, obras subterráneas y metros subterráneos? Entonces, en primer lugar está la complejidad de la infraestructura. A veces motivos topográficos nos ayudan entonces o nos solicitan que debamos conectarnos de una manera mucho más rápida que hacer una vía en curva y subir la montaña y luego bajar, mientras que con un túnel atravesando las montañas pues tenemos una interconexión entre regiones y lugares mucho más eficiente. Caso, aquí en este video vemos el túnel de San Gotardo. El túnel de San Gotardo es el túnel más largo en operación en el mundo, con unos 57 kilómetros de trenes ferroviarios. Y en el caso de Colombia hay una iniciativa también que se llama la Ferropista, que pretende generar esa conexión a modo de túnel base como el San Gotardo para conectar, por ejemplo, temas desde Bogotá hasta Buenaventura, que es nuestro puerto, y conectar toda esa parte económica, y a través de unos trenes ferroviarios podemos nuevamente atravesar la cordillera central, como fue atravesada con el túnel de la línea. Sin embargo, este sería un túnel más base, en la parte más abajo de las montañas, mucho más largo, con mucho más tecnología para generar la ejecución. Otro tipo de razones, las razones económicas y de seguridad. Cuando tenemos mayor movilidad, mucho más rápido entre las regiones, pues económicamente vamos creciendo como país en importaciones, exportaciones, que puedan brindarnos pues mucha más eficiencia y movimiento hacia el mundo. Soluciones de congestión de tráfico, crear un mejor sistema de infraestructura. Como les decía en el inicio, nuestras ciudades están absolutamente colmatadas, por ende la infraestructura tiene que ir hacia abajo si queremos dar mucha más movilidad en las ciudades para ir de un lugar a otro. Problemas ambientales, una vida mejor para todos. Y este punto es muy importante porque casos particulares como son tanto a nivel mundial como no local, donde se ha bajado vías a ponerlas subterráneas y la superficie se convierte en un parque. Entonces esto crea también mucha calidad de vida a la gente, tener unos lugares bonitos dentro de la ciudad, unos lugares donde podamos ir a acogernos. Entonces esto es calidad de vida. Y el uso de subsuelo, recalificar el área urbana, tanto para usos como más amigables, otros usos más industriales, eso también nos ayuda a organizarnos como ciudad. Entonces, es importante entender esto. Necesitamos un trabajo técnico, académico y de sensibilización social o política. Y aquí vengo como con una perla que tal vez puede no ser muy agradable para muchos, aunque quiero que miremos esto más bien como filigrana, no polarizándonos de un lado a otro, sino que inicialmente el metro actual que se está construyendo en Bogotá, la línea 1, se pensó subterráneo y había unos ciertos calificaciones que no eran tan cuantitativas, sino más cualitativas, que decían que el metro subterráneo era una de las mejores opciones. Sin embargo, se optó por algunas decisiones políticas en su entonces de llevarlo a una manera elevada. Ahorita pues están en construcción. Si bien ese metro elevado pues es un metro funcional, no viene con la idea y la tendencia mundial de poder crear toda esta infraestructura subterránea para que las ciudades
tengan una mayor armonía y minimizar esos impactos visuales o visuales y ambientales. Es el caso, por ejemplo, del metro de Medellín. El metro de Medellín tiene una parte en viaducto que se introduce en el centro de la ciudad, y debajo del viaducto son unas cosas que impactan visualmente bastante mal, son focos también de inseguridad, por ahí no pasa mucha gente, de hecho. Entonces de manera urbanística pues eso también impacta mucho el tema de la valorización de las casas aledañas. Entonces la invitación es también a que revisen este artículo, El Espectador, 31 de octubre de 2017, donde habla cuál es ese ahorro y por qué se invirtió un cierto dinero favoreciendo una alternativa que la otra. Pero ya el tiempo nos dirá ese tema. Siguiendo adelante, aquí es entonces cuando me preguntan a mí si elevado subterráneo, y esta es mi cara de cuando yo digo, ve, elevado no, miremos la tendencia que es subterránea. Y acá vamos a hablar acerca de esas ventajas indirectas de las estructuras subterráneas. Primero, el ahorro de tiempo. ¿Sí? El ahorro energético. Incluso acá hay algo muy interesante, y es que ahorita se está empleando también generar modalidades de extracción de energía geotérmica o energía residual, donde los proyectos subterráneos tienen esa gran fuente energética que está aún por estudiarse, y que inmediatamente ya con un túnel o un metro subterráneo podríamos captar esa energía. El ahorro en el mantenimiento a largo plazo. Y la confiabilidad también es unos aspectos muy importantes. Las obras subterráneas o los túneles son las obras más seguras, que requieren menos mantenimiento a largo plazo, porque siempre están pues también con los esfuerzos dentro del macizo rocoso, se distribuyen. Entonces esto es una ventaja muy indirecta para ir bajo la tierra. Los impactos ambientales pues se minimizan, porque ya hacemos una obra subterránea, pues en la superficie podríamos emplear eso para unos fines más nobles, parques, un ambiente urbanístico mucho más agradable para la ciudad. Prioridades del uso del espacio superficial, como digo, hacer espacios de encuentro ciudadano, y esto aporta muchísimo más en la calidad de vida de la gente. Mejoramiento en la tecnología y los métodos de construcción. Ahorita hablaremos un poquito de eso. Con las máquinas TBMs podemos generar espacios subterráneos mucho más rápidos en la manera constructiva. Los costos elevados del espacio de superficie pues, ascienden mucho más si tenés que demoler casas o edificios, ¿sí? Y impactos negativos de obras superficiales, como son la polución y el impacto sonoro. La polución visual, como les decía, esto es un ejemplo del caso de la ciudad de Medellín, del metro que pasa por el centro, pues hay unos focos debajo del viaducto pues, de inseguridad visuales que realmente no aportan mucho en la armonía de una ciudad. Entonces, también tenemos que ver algo, y es que las obras subterráneas impactan muchísimo en los objetivos de desarrollo sostenibles de la ONU. Y hace poco se gestó como una comunidad de geólogos para atreverse a pensar mucho más en los usos del subsuelo, ¿sí? Y también entenderlos desde toda una óptica de estudios de complejidad, de POT, de residuos que puedan generarse, o minerales que puedan extraerse, también pensando en frenar muchos desastres ambientales y encontrar ese potencial que nos pueda brindar soluciones para esas ciudades futurísticas que pensamos, pero ya está a la vuelta de la esquina, ¿sí? Entonces, en los objetivos de desarrollo sostenible tenemos que las obras subterráneas pueden impactar en la disminución del cambio climático, la demanda de vivienda o la demanda de crecimiento demográfico en las ciudades, y el tema energético. Por ejemplo, en esta imagen que vemos ahí es muy importante lo que les decía. Se están buscando fuentes alternativas que pueden, incluso con la energía geotérmica, brindar energía en la superficie. Incluso desde el primer principio, que es captar más en ciudades o en países con estaciones, lo que es temperatura cuando está haciendo mucho frío, o generar menor calor cuando hay temporadas de verano, ¿cierto? Entonces, esto también es un impacto positivo para contribuir en ese desarrollo.
Entonces fíjense ahí que podríamos incluso tener muchos lugares, mucha infraestructura de manera subterránea. Y entonces la historia nos va a dar la razón, y es que ahorita el metro de Bogotá, la segunda línea, sí se va a realizar de manera subterránea. Pero entonces esto nos da a entender que, bueno, porque probablemente lo hubieran podido hacer también la segunda línea de manera elevada, pero si se fijan, todo esto ha calado un poco y se han dado cuenta que la mejor solución puede ser entonces que la segunda línea del metro de Bogotá pues sea una línea subterránea. Eso es una parte bastante positiva para nosotros en Colombia. Y ejemplos latinoamericanos, para que no nos digamos que esto solo pasa en Europa o en otros lugares, y es que tenemos ahorita el metro de Lima excavándose con una TBM, en Ecuador el metro de Quito se realizó hace un par de años también exitosamente. Entonces, para desmitificar muchos paradigmas que de pronto nos digan en Colombia, pero en Colombia no se puede hacer esto, en Colombia no hay tecnología, fíjense que sí hay. Entonces, es desmitificar que incluso nuestros vecinos de otros países cercanos pues ya están en esa onda, ya están concibiendo el espacio subterráneo como una alternativa donde se pueden hacer grandes proyectos como son los metros subterráneos tanto de Lima como de la ciudad de Quito. Entonces esto es como para mostrarles unos ejemplos de que no solo pasa en Europa, acá en Latinoamérica también tenemos incluso casos en Chile, en Argentina, incluso en Caracas, Venezuela, tenemos un metro subterráneo. Entonces, desmitificar esos paradigmas y entender que más necesitamos es un poco más de voluntad política para hacer proyectos de gran envergadura. Y los factores que involucran en los túneles y las obras subterráneas pues son los factores complejos. Nosotros tenemos que prever desde el principio cuál es el concepto, la función, para entender cuál va a ser un trazado de esto. Y lo más importante en un desarrollo de un proyecto subterráneo pues es la geología es con la que tendremos que lidiar siempre en la construcción de los túneles, cuál va a ser el costo de vida, la operación, la seguridad. La seguridad de los túneles es lo más importante porque si bien cuando las construimos podemos tener eventualidades que constructivamente se minimizan o se solucionan, una vez en operación el tema de seguridad en un túnel es vital, sobre todo por el tema de los humos y el fuego que pueda generarse. Entonces esto también es muy importante, tener la relación con el medio ambiente, la hidrogeología. También pasan muchas aguas subterráneas, cómo poder minimizar esos efectos para no drenar de pronto alguna quebrada, algún río aledaño, pero todo con la ingeniería civil y la tecnología se puede solucionar. Hay casos muy exitosos a nivel mundial donde incluso podrían pasar por manantiales y fueron minimizados todos los impactos ambientales que puedan haber causado durante la construcción. Y aperturarnos a nuevas tecnologías. Y acá viene el concepto de qué es una TBM. Ahorita mencionaba el título que tengo, que es Magíster en Túneles y TBMs, y TBM viene de sus siglas en inglés, Tunnel Boring Machine, que en español lo traducimos como una tuneladora. Y hay diferentes tipos de máquinas tuneladoras. Hay máquinas para roca con ciertas particularidades, hay máquinas para suelos, suelos más arcillosos, y hay otras máquinas para suelos arenosos o suelos más gravosos, y todas tienen pues digamos sus particularidades. Más ahorita quiero hacer una invitación al final, que también pues tengo un cursos de túneles que pueden inscribirse, dejaremos los links en la descripción de este video también. Pero entonces, ¿qué es una máquina TBM? Podemos ver que estas máquinas son como unas fábricas que son capaces de hacer el túnel en una sesión completa. Entonces esto puede ayudar muchísimo a minimizar los tiempos de construcción de las obras. Entonces, para tener un caso muy aterrizado, esta es una IPV. Digamos que el término TBM es un término genérico para todas las máquinas, pero ya si lo vamos a lo específico, una IPV es una tuneladora de presión de tierras y es una tuneladora más idónea como para la geología de Bogotá. Entonces, un metro subterráneo es absolutamente viable de excavar con una máquina IPV o una tuneladora de presión de tierras en la ciudad de Bogotá. ¿Y cómo opera esas máquinas?
Pues ellas tienen una cabeza de corte que tiene unos ciertos elementos como discos y rascadores por donde se va ingresando el terreno. El terreno va siendo excavado y dentro de la misma máquina se van armando unos anillos de concreto que son los que manejan los que generan el apoyo para que a través de unos cilindros o unos gatos hidráulicos pues se transfiera esa presión de empuje y la máquina vaya comiéndose el terreno y vaya excavando todo eso, y después se va introduciendo a través de un tornillo sin fin y después una banda transportadora hasta el exterior de nuestra excavación. Entonces aquí vamos a andar un poquitico en detalle qué es una tuneladora, al menos andar en una máquina IPV para que veamos sus particularidades y por qué esto es necesario, ¿no?, ya en el desarrollo de los proyectos de gran envergadura, megaestructuras, sobre todo de infraestructura subterránea. Entonces, fíjense, aquí tienen unos motores. Estos son los motores que pueden ser hidráulicos, y acá hay algo que es el corazón de la máquina y se llama el rotary, y es una especie de engranaje, y esos motores tienen los engranajes más pequeños que van accionando el movimiento. Y aquí la cabeza de corte. Entonces, a través de estos accesorios de corte, ellos van rascando el terreno se va introduciendo dentro de estos elementos, tiene unos ciertos puertos por donde se introducen unos ciertos componentes químicos que son unas espumas que hacen mucho más fácil de excavar el terreno, entonces el terreno lo sacan mucho más fácil, incluso ayudan a minimizar el desgaste de los elementos de discos de corte, y se entra en toda la cámara de excavación, y acá es porque se llama presión de tierras. Hay un empuje que tiene que ser contrarrestado con la presión del terreno más la presión hidroestática del agua, y esto se genera a través de este tornillo sin fin por donde se extrae el material, y la presión va a ser equilibrada a través de la rotación y la velocidad del tornillo sin fin. Entonces, a través de este tornillo sin fin se va entendiendo de pronto cuánta presión debo empujar para que el terreno sea excavado de la mejor manera, que ni siquiera sienta que está excavado, y al final del tornillo sin fin pues va a salir todo el material extraído por medio de una banda transportadora que la lleva hasta la estación o hasta el final pues de la construcción. Acá vemos, digamos, cómo es el esquema de fuerzas, de presiones de tierra a través del tornillo sin fin. Entonces, estos elementos, pues ya es lo último en tecnología a nivel mundial en máquinas. Ya prácticamente todos los proyectos de metro subterráneo en las ciudades se desarrollan a través de máquinas tuneladoras. Por su eficiencia, estamos hablando de que en un muy buen avance mínimo puedes hacer unos 10 metros al día. Hay casos, por ejemplo, en el metro de Quito, donde tuvieron un récord latinoamericano de 1 kilómetro al mes, y en un turno de 24 horas lograron hacer unos 80 metros. Entonces es maravilloso poder hacer tipo de proyectos como estos que hacen muy rápidos. Entonces el comportamiento de las máquinas es que tiene una fábrica en superficie que se llaman unas fábricas de dovelas. Esas dovelas ingresan a través del túnel y son las que se arman el anillo, un anillo que genera un monolitismo a lo largo de todo el túnel para poder generar esa fuerza de empuje y que la máquina avance y siga excavando todo el material. Entonces acá vemos cómo por medio de unos ciertos grúas aspiradoras se van llevando los elementos y se van armando de manera muy sincronizada a través de este elemento que se mueve en todas las direcciones 360 grados, se accionan los gatos hidráulicos y al final siempre se conecta la dovela clave o la key en inglés para generar todo el monolitismo y la excavación segura del túnel. Entonces, así es como se excavan. Siempre hay una fábrica de dovelas, siempre hay un ciclo de que al menos 1 hora de excavación, luego otra hora de
la puesta del sistema de dovelas. Fíjense acá cómo los cilindros se van retrayendo para posicionar la dovela, y acá está el monolitismo, que consiste siempre en que estas juntas deben estar traslapadas, tipo como los adobes en una construcción, para que no vaya a ser como un cierre o una cremallera, porque si siempre la junta está acá, pues tenemos un punto de debilidad, ¿sí? Y dentro de todo este escudo, pues está el operador. Siempre digamos que esta es la parte donde la máquina está dentro del terreno, y después ya cuando construyen las dovelas, esto ya es el revestimiento final y definitivo del túnel. Y hay un espacio anular entre el terreno y las dovelas que también debe ser llenado, y las tecnologías pues están desarrolladas para que justo en la cola del escudo de la máquina pues tiene unos cepillos de alambre, y luego tiene unos puertos de inyección por donde se inyecta una lechada tixotrópica especial que va a rellenar ese espacio anular, y estos cepillos evitan que esa lechada ingrese pues a la parte del escudo, y este relleno hace el contacto entre el terreno y la dovela con el fin de que todos los esfuerzos del terreno se distribuyan de manera homogénea dentro de la excavación. Y así es como se excavan los túneles actualmente de proyectos de metros subterráneos, o también incluso pues proyectos viales, y también incluso proyectos pues, de acueductos, alcantarillados. Es esto como para ilustrar un poquito en qué consiste esto. Esto vemos es una fábrica completa adentro. Hay TVMs de diferentes diámetros, usualmente cuando son proyectos de metros subterráneos bitubos, estamos hablando de TVMs de diámetros entre 6 a 7 metros de diámetro, mientras que cuando hay un proyecto de metro de un solo tubo, pues podemos optar por una máquina TVM de más diámetro, alrededor de 11 metros de diámetro, para que dos vagones puedan fluir, uno en una dirección y el otro en la siguiente dirección. Y es importante entender que la tecnología ha avanzado tanto que ya hay desarrollos de máquinas multimodales que pueden enfrentar geologías muy complejas, porque inicialmente, digamos, solo había un tipo de máquina para una roca, otra geología para un suelo arcilloso, otra geología para un suelo gravoso, pero ya la tecnología permite tener máquinas multimodales que pueden operar en modo de roca y después transformarse ellas mismas con un par de componentes que se cambian internamente a unas máquinas más para tipo suelo o para tipo slurry. Y prueba de ello es este video que les traigo. Es que esta era una máquina diseñada para roca, que pues no la vimos por razones, digamos, de la presentación, pero que puede ser equipada también para hacer una máquina para suelo. Entonces se cambia toda la estructura que tenía para trabajar como máquina para roca, y se provee de un tornillo sin fin ya previamente pues instalado, que pueda entonces trabajar en modo de máquina para suelo. Y aquí vemos que si ya entra en contacto con la roca, pues evidentemente ya como todo está instalado, se opera de modo roca, y lo que venía funcionando como suelo pues se para un poquito, un tornillo, y se prevé con las tolvas para el tema de la roca. Tal vez esto puede ser un poquito más complejo, eso lo abordamos en el curso de túneles, construcción de túneles tanto convencionales como con máquinas TVM, que vamos a dejar pues los links para pronto los que estén interesados. Entonces acá vemos cómo funcionan esos accionamientos, que cuando es en roca es otra forma diferente, y se puede atravesar el tornillo sin fin, llevarse también de manera controlada a través de la banda transportadora del material hacia la parte posterior de la máquina. Entonces es importante entender que este tipo de máquinas o los sistemas subterráneos pues nos ayudan en enfrentar muchos desafíos que como país tenemos, y es por ejemplo casos cuando tenemos fuertes lluvias en el país. Esto es un video del año pasado, una inundación muy tremenda que tuvo Medellín, incluso este año, hace poquito, un par de meses, el mes pasado también se presentaban las mismas inundaciones.
Y este tipo de TBMs, que ya hablamos más de microtuneladoras, también nos ayudan a hacer todo este tema de recolección de acueducto y alcantarillado y llevar de manera controlada todas esas aguas de escorrentía para disminuir de pronto estos desastres que vemos en las ciudades, que colapsa totalmente, incluso hay daños en locales, comerciales, el transporte no se puede mover, etc. Entonces, una prueba de ello es un proyecto muy insignia en Latinoamérica, que es el proyecto del Riachuelo en Buenos Aires, Argentina, que logró generar eso, colectar, digamos, todas las aguas que pasaban de escorrentía para llevarlas también de manera controlada al Río de la Plata, e incluso minimizando los impactos ambientales, porque toda el agua cloacal iba a un río que se llama el río Riachuelo, y se llevó más bien de manera controlada a través de un sistema subterráneo a toda una planta de tratamiento de agua para llevarlo al río de la Plata, pues, que es uno de los ríos más anchos del mundo. ¿Y qué más tenemos también de las obras subterráneas? Pues desarrollo urbanístico. El futuro puede ser subterráneo, que hay unos ejemplos de un centro comercial subterráneo en la Ciudad de México, que se llama el Garden Santa Fe. Y fíjense que la gente está dentro de los locales de manera subterránea y cómo se armoniza el espacio superficial, brindando mucho más calidad de vida, zonas verdes donde la gente puede estar. Y es pensar eso, ¿cierto? El espacio subterráneo ofrece potencialidades aún sin explorar. Y aquí tenemos el Forum des Halles en París, que integra una estación subterránea, también con todo un sistema comercial donde la gente va desde un parque muy grande y se conecta con todo este centro comercial y luego ingresan por estas puertas para llegar a la estación de París. Entonces, es utilizar para el desarrollo de ciudades inteligentes, sostenibles, mediante la creación de conectividad y combinación de usos, ¿cierto? Acá vemos varias combinaciones de usos, incluso en Buenos Aires también hay una estación que conecta un centro comercial, entonces se conecta también y da esa movilidad, ¿no? A llegar a un lugar muy rápidamente y eficientemente, pues disminuyendo muchos temas energéticos. Entonces, equilibrar también ese desarrollo urbano por encima y por debajo de la superficie. Así que el espacio subterráneo pues tiene ese papel importante en generar esa resiliencia urbana que es de gran importancia. Entonces, esto también para mostrar un poco también que el espacio subterráneo de tema urbanístico, arquitectónico, pues es vital y es menester. Aquí tenemos en Colombia que siempre se usa mucho los parqueaderos elevados. Esto ya es un despropósito. Pensemos también en parqueaderos subterráneos, ¿sí? Empleamos de mejor manera el espacio superficial. Y otro caso, aquí el año pasado se hablaba un poquito del metro subterráneo de Medellín. No sé ya en qué va, cuánto fue algo más una decisión política o estratégica, pero pues ahorita lo único que he entendido es que la licitación está un poco parada porque no hubieron oferentes para la viabilidad, pero esperemos de que esto también pueda llevarse pues a lograrse, ¿cierto? Y en Medellín tenemos una geología bastante compleja, es un valle muy heterogéneo, donde tenemos terrenos aluviales, tenemos terrenos arcillosos. Entonces, una TBM particular como la que les mostré para Bogotá, pues no sería la más idónea, porque se quedaría floja cuando entremos en terrenos aluviales, por ende hay que emplear nuevas tecnologías, y es este caso de las máquinas multimodales, que son las TBMs y PV-SLARRY, como son las de densidad variable, que permiten accionar tanto en modo para suelos más arcillosos como en un modo para terrenos más aluviales que tiene otra operativa. Entonces, acá si ven, también hay unas ciertas tuberías. Esto es un poco más especializado, pero también es que se puede emplear otro tipo de sistema de excavación a través de lodos bentoníticos que ayudan a generar una excavación mucho más idónea cuando tenemos terrenos arenosos o terrenos más gravosos, incluso con boles de roca. Estas máquinas pueden generar algo que llama el Stone Crusher, que pueden tener bolos de roca y ser, digamos,
demolidos internamente para tener un tamaño de partícula mucho más fácil, poder llevarlo de manera satisfactoria hasta la superficie. Entonces, esto es como para ilustrar un poquito que existe la tecnología, que debemos desmitificar esos paradigmas que hay en torno a las obras subterráneas o pensar que en Colombia esto no es posible, ¿cierto? Porque realmente esto es posible, la tecnología la hay, a nivel mundial hay casos muy exitosos, países vecinos ya están desarrollando este tipo de proyectos que ayudan muchísimo en las ciudades. Y también para invitar Itacus. Itacus es la International Tunneling Association, donde también tiene un espacio importante que es concebir el espacio subterráneo urbano. Y aquí pues a mí me han nombrado un gran honor ser parte de ellos como joven talento embajador en defensa y promoción y divulgación de las obras subterráneas como grandes aliados para todos los desafíos que tenemos como mundo, ¿no? Como mundo, como país, como regiones, como ciudad, y es poder integrar esas ciudades del futuro que soñamos. Así que también es una invitación que miren, sigan también a la Itacus, estamos en LinkedIn, en Twitter. Hoy, justo esta semana, están en el World Urban Forum, que es un encuentro mundial que se está llevando en Polonia acerca de desarrollos y pensamientos acerca de las ciudades y el espacio urbano y, por qué no, el espacio subterráneo, una clave y ayuda también a generar esas ciudades del futuro. Y ya para concluir, yo quiero hacer algo de historia, y es que en Colombia el primer túnel que se construyó fue en 1969, fue el túnel de la Quiebra, diseñado por el ingeniero Alejandro López. Y a él no le creían, que es un túnel para el ferrocarril de Antioquia, lo creían un loco, pero Alejandro López era un visionario, que incluso con 30 años de anticipación logró concebir esta solución de que la solución más rápida del ferrocarril de Antioquia para llegar al río Magdalena era un túnel por la Quiebra. Incluso ese túnel, hoy ya hay un túnel paralelo vial, que es el túnel de la Quiebra en la región de Cisneros por Antioquia. Y esto es simplemente para entender un reflejo de que justo cuando se logró construir este túnel, vino una era de mucho progreso en el país, y es pensar en grande, ¿no? Pensar en que todo es posible. Así que también digo que es posible pensar de que podamos tener una línea subterránea en Medellín, o que esa línea 2 subterránea del metro Bogotá pues se convierta en una realidad. Así que yo les agradezco muchísimo por este espacio. Creemos en un desarrollo subterráneo urbano para las ciudades que tenemos, y pues a John, muchísimas gracias por la invitación, a David JCB por esta invitación a mostrar esto que me parece muy interesante, el espacio subterráneo como clave para las ciudades sostenibles del futuro. Por acá dejo mis redes de contacto, estoy en LinkedIn, me muevo mucho con muchos posts acerca del tema subterráneo. Me encuentran también en Twitter, y en mi página web pues también podrán encontrar información acerca de mis asesorías como consultor, o mis servicios, mi blog, y los cursos online pues luego los dejaremos aquí en los enlaces del video. Así que muchísimas gracias. Mauricio, muchas gracias por la presentación. Como les dije a mis queridos suscriptores ayer en el live, existía un 90% de probabilidad de lograr la entrevista, y el 10% se completó con creces, y es una agradable sorpresa para el canal, para los suscriptores. Sé que tenemos muchos interrogantes. Antes de ayer en la noche, en la primera entrevista que hizo el presidente electo Gustavo Petro, dijo que iba a conversar con el consorcio chino y eventualmente hacerlo a instancias mayores en el gobierno chino para revisar las opciones de replantear la construcción de la primera línea. Entonces eso fue uno de los motivantes para decir, bueno, él quiere tal vez un túnel subterráneo, pero ya tenemos un contrato en ejecución
firmado y hay unos avances de obra que estamos siguiendo en el canal al detalle. Se presentaron pues muchas inquietudes y por eso la oportunidad de poder con Mauricio conversar. Desde luego los enlaces a los cursos más avanzados serán publicados en la descripción de este video para fácil acceso. Si Mauricio tiene tiempo, quisiera hacerle unas preguntas relacionadas con nuestro tema. Sí, claro, contame. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, la primera es relacionada con el túnel de la línea. El túnel de la línea, sabiendo que ya hay experiencia y hay casos de éxito con máquinas tuneladoras TBM atravesando montañas, ¿cuál pudo ser la razón, desde tu experiencia, Mauricio, de haber escogido el uso de explosivos para construir el túnel de la línea y la mayoría de túneles que tenemos en nuestro país? Sí, bueno, el túnel de la línea es un túnel, pues, y un tema, digamos, un poco complejo. En ese tema ya estamos hablando de la zona que es la geología de la cordillera central, que es una geología, pues, muy diferente a las otras dos cordilleras, y este en particular, incluso el túnel de la línea, inicialmente se hizo un túnel exploratorio que evidenció muchísimas fallas, muchos temas complejos. Entonces en ese entonces pues se dieron cuenta de que tal vez emplear una máquina TBM tenga un riesgo mucho más grande. Porque ¿qué pasa? Vos podés diseñar un proyecto con una máquina tuneladora, pero no siempre es tan fácil. O sea, yo soy un partidario de que hagamos proyectos con máquinas TBM. Sin embargo, a veces la geología y el riesgo que hay de punto de que la máquina quede atrapada y perdamos la máquina, pues es muy alto. También hay experiencia a nivel mundial donde se excavó con máquinas TBM y en cierto momento pues la máquina no se logró seguir excavando y quedó atrapada, quedó arcada en el terreno. Entonces esto es un riesgo muy alto porque nomás la mera máquina vale alrededor de unos 30 millones de dólares, ¿cierto? Y todo está diseñado para hacerlo en un túnel con TBM, entonces es un riesgo. Primero se hizo un túnel exploratorio, ¿cierto? Y se encontraron pues como eso. Y más allá pues de que el otro método no haya sido tan, en términos de rendimiento, tan bueno como una máquina TBM, el método de perforación aladora también es funcional, ¿cierto? Digamos que la tecnología que había o que hay y que es la experiencia que se cuenta en Colombia, y también los túneles con métodos de perforación aladora son viables. Entonces ahí ya hay otros temas también que son delicados y digamos se escapan pues de pronto de mi punto de vista para no herir muchas sensibilidades, pero sí, digamos, desde esa parte de vista técnica, inicialmente cuando se hizo el túnel exploratorio se pensaron que ese túnel iba a ser un chicharrón completo, entonces una máquina TBM iba a ser un riesgo muy alto para ponerla ahí. Gracias, Mauricio. Relacionado con nuestra experiencia o con lo que estamos haciendo en la primera línea del metro de Bogotá y reforzando lo que ya nos dijiste que sucede en Medellín, en las áreas por donde pasa el viaducto, la situación de deterioro a nivel ambiental, urbanístico y de seguridad. Quería preguntarte, bueno, implica una compra de predios mayor seguramente cuando se hace un viaducto y además la adecuación de redes. Esos dos proyectos están avanzando y con muchos tropiezos, porque adquirir predios implica una serie de procesos que aún todavía están en camino y pues que eventualmente en un túnel no son necesarios. ¿Cómo crees que puede afectar el hecho de pasar a hacer un túnel en la primera línea, sabiendo que hay un traslado de redes, sabiendo que hay una compra de predios? ¿Cómo se podría balancear? Es tal vez un poco pensar a futuro escenarios, ¿no? Entonces queríamos de pronto que nos compartieras tu opinión, Mauricio. Y bueno, en primer lugar yo pienso pues que si ya el proyecto está elevado, hombre, eso va a ser
como un tropiezo, un frenazo, si de pronto esta nueva presidencia quiere cambiarlo de manera subterránea. Pues, obviamente, por todas las razones, siempre soy partidario del tema subterráneo, pero eso no significa que yo vaya en contra de un proyecto funcional. Un metro elevado también es un proyecto funcional, que no puede ser lo mejor en vanguardia en el tema de armonía con el medio ambiente y todo esto que vimos del cambio climático, etcétera. Sin embargo, sigue siendo un metro funcional. El metro de Medellín es la cosa más maravillosa de nuestra ciudad. A nosotros nos encanta el metro de Medellín, es súper funcional, ¿cierto? Entonces, ahí llegar como a ese tema de pronto va a seguir frenando mucho las cosas. Sin embargo, cuando vos tenés un metro subterráneo, pues los diámetros de excavación mínimos es que vos tengas al menos un diámetro de excavación. Eso significa, sí, la máquina TBM es de 7 metros de diámetro, desde la superficie hasta la cabeza de la máquina de TBM tenés que tener al menos 7 metros de diámetro. Entonces, cuando vos bajas esos 7 metros de diámetro o bajas mucho más, ya no tenés que lidiar con muchos temas de acueducto, alcantarillado, muchos temas de cableado que están más en la parte de YouTube de la superficie hasta unos 3-4 metros. Entonces, con una máquina TBM vos bajas mucho más de donde están todas esas acometidas y podés lograr sin tener que lidiar con eso. Ahora bien, el tema que hablas de los predios y eso, pues debajo de la tierra no hay tanto efecto. De hecho, muchos de los proyectos de metro subterráneo están debajo de las calles. Entonces, aún así, se minimiza más pronto algún riesgo de asentamientos, pues porque siempre cuando se excava tenemos un riesgo asociado al asentamiento que pueda producir la excavación en la calle. Entonces, si vos vas por la calle, pues minimizas mucho más ese impacto a que sea atravesado de pronto debajo de un edificio, aunque hay proyectos también que hay debajo de los edificios o museos, pero tienen toda la ingeniería del caso para minimizar esos efectos que puedan ver en superficie y evitar que colapse algo que esté en la superficie. Ya el tema de integrar lo que haya en construcción de esa línea 1 elevada con el metro subterráneo también lo veo viable desde que lleguen, digamos, a unos ciertos lugares, digamos que no sé, que la primera línea lo que vaya excavado sea unos 3-4 kilómetros y de ahí se haga todo un trabajo de ingeniería para que luego vaya bajando hasta integrarlo subterráneamente. Yo pienso que también es viable, solo que tienen que llegar, digamos, a un punto de equilibrio en que no se vaya a parar mucho la obra, porque al final a nadie nos gustaría ese retraso, pero que si lo van a integrar de manera subterránea, pues sea de la manera más armónica, evitando tantos contratiempos, pero también es viable. Es decir, si vos vas en subterráneo, luego lo puedes conectar en elevado o viceversa, ¿cierto? Si vas en elevado, luego lo puedes conectar subterráneo. Y muchos proyectos a nivel mundial son así, que tal vez si lo queremos ver que sea lineal, es decir, que venga elevado y luego vaya subterráneo, pues puede ser mucho más engorroso. ¿Qué hacen en algunos lugares del mundo? Por ejemplo, líneas como el metro de París, inicialmente era elevado hace muchos años, y la integración de esas mismas estaciones baja a ser subterránea. Entonces ahí se conecta con el siguiente línea subterránea. Entonces tenés el elevado, tenés todo el sistema de infraestructura o del edificio para bajar hasta el subsuelo y llevar otra línea de manera subterránea. Entonces también es viable, ¿cierto? Pienso que si va a haber ese híbrido, pues sería maravilloso, porque podría ser ya que puedan cambiar eso y tener la tendencia a nivel mundial que evidentemente sea subterráneo. Yo no sabía pues de eso que mencionas, me parece que muy bueno, pues si es así, pues obviamente como te digo, puede hacer un poco que las cosas vayan a un menor ritmo, pero si queremos hacer algo de una vez bueno a futuro y que vaya en tendencia con esta idea de mundo que queremos, pues el subterráneo siempre va a ser lo mejor. Muchas gracias, Mauricio. Relacionado también, bueno, en este tema definitivamente es un proyecto que están dando, es un contrato firmado, es una concesión ya que se encuentra a 20 años aproximadamente.
Realmente la intención por los comentarios que se hicieron en el canal es que se haga el metro, ¿no? Que no se nos vaya Exacto. más tiempo, más décadas. Al final el balance nos dirá y estaremos obviamente dentro del canal pendientes de que el contrato avance y que no sea un retroceso y de Claro, reportarlo es que oportunamente. este proyecto del Metro de Bogotá lleva cuántos años gestándose, entonces para que siga como esa parada, ¿no? Ya que se haga el metro, ya sea elevado o subterráneo, como te digo, yo no me opongo a que sea elevado, pero pues, es funcional, que Sí, sea algo funcional, de ¿cierto? acuerdo. Hay otra pregunta muy importante para usted, ingeniero Mauricio, y es, sabemos que nuestras líneas férreas están próximas a completar unos 200 años de historia, son líneas de trocha estrecha, no son líneas de trocha estándar, son líneas que enfrentan un desafío por nuestra topografía. Pero también sabemos que en campaña los presidentes, los candidatos de entonces empezaron a formular alternativas de comunicación ferroviaria en la costa pacífica, hacia la costa norte. Una de las opciones era hacer un enorme viaducto que pasara por encima de la selva. Obviamente el impacto a la naturaleza, el impacto ambiental es mucho más grande si se hace ese enorme viaducto. Pero si se piensa en hacer un túnel, pues nuevamente, ¿no? La ventaja de pasar por debajo, de no afectar la naturaleza y de evitar el obstáculo inmenso que imponen las montañas, puede ser una opción, ¿no? ¿Qué opina el ingeniero Mauricio respecto a esto? Claro que sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que si nosotros queremos reactivar todas nuestras líneas férreas, pues para conectarnos de manera eficiente con los otros lugares, pues siempre va a ser mejor un túnel, que no sea un viaducto impacta muchísimo más, eso no debería ser pensado así, si vamos a pasar por la selva o atravesar las montañas, pues es mucho mejor debajo de la tierra. Entonces, cuando hablamos debajo de la tierra, si se acuerdan de la presentación, las dovelas que vimos ahí, todo genera un hermetismo. Entonces es muy hermético el túnel cuando se excava dovela tras dovela, tiene una junta también de goma que hace que evite que el agua ingrese al túnel. Entonces, de manera inmediata, cuando estamos excavando, también se continúa impermeabilizando. Entonces, también los efectos de pronto de aguas subterráneas que puedan haber con ríos, etcétera, va a ser impermeabilizado. Entonces, ese hermetismo genera como que el túnel o el terreno nunca va a sentir que está siendo excavado. O sea, todo va a estar el agua escurriendo dentro del macizo rocoso y evitando eso. Entonces, para mí, me parecería fenomenal que pudiéramos reactivar esas líneas ferroviarias. De hecho, en Europa todo es a través de trenes. Acá en Colombia, yo incluso mostré este caso. O sea, el túnel de La Quiero fue el primer túnel en la historia de Colombia y fue un túnel ferroviario, ¿cierto? Y eso era un auge a nivel de país, de crecimiento enorme. Esas épocas de allá de los años 20, 30 eran de muchísimo desarrollo a nivel de infraestructura, a nivel Colombia, ¿cierto? Entonces, reintegrar esas líneas, evidentemente, los túneles ferroviarios serán menester, se tendrán que ser una opción para poder generar esa conexión con todos los lugares donde queremos. Entonces, para mí, obvio, necesitamos es que sea subterráneo, digamos, atravesar esas montañas o incluso las selvas, pues también se puede ir por debajo. Bueno, viene una última pregunta para Mauricio y es relacionada, bueno, con la experiencia que existe ya en Medellín del viaducto de la línea del metro, la catenaria o el cable de conexión del tren es aéreo. En nuestra región, en Bogotá y el oriente y el occidente, más que todo el occidente y el norte, se está contemplando un proyecto que se llama Regiotram. Para Regiotram del Norte específicamente están contemplando hacer un tramo en estudios ya de prefactibilidad de aproximadamente de las 100 a las 200, más o menos unos 10 kilómetros subterráneo. Este tren, por lo menos en lo que tiene que ver el Regiotram de Occidente, va con catenaria aérea.
¿Existe alguna detalle a tener en cuenta? ¿Sería más conveniente tener catenaria de tercer riel en lugar de la catenaria aérea? Ahora, pensando en el metro de Medellín, que a futuro se tengan algunas líneas subterráneas y se integren con las aéreas, ¿sería inconveniente tener catenaria aérea y llevarla a un túnel? Bueno, ahí hay una cosa que quiero partir como para dar respuesta a tu pregunta. Una cosa, digamos, es el metro de Medellín actual, que como dices, pues tiene esa catenaria, pero es una línea, ¿cierto? A futuro, esta línea siempre va a estar, y esa línea es la columna vertebral de la ciudad, porque el Valle de Aburrá, pues es, digamos, de manera geomorfológica mucho más fácil de entender, porque el río Medellín atraviesa toda la ciudad y lo parte en dos. El metro de Medellín se hace uso de esa columna vertebral que es el río de Medellín y se va a una línea directa desde el sur hasta el norte. Con una integración de una nueva línea subterránea, no estaría pues como integrada a esta nueva línea, o integrada sí en el sentido de que digamos una estación que está aérea se conecte con una estación subterránea, pero sería un metro diferente. Es como lo que le mencionaba ahorita acerca del metro de París. Hay un metro que es una línea única elevada, pero en las estaciones se integra la gente hacia abajo a través de escaleras eléctricas, ascensores, para llegar a la estación subterránea. Aquí en Medellín se podría pensar, o de hecho la tentativa que tienen es tener un metro que vaya desde Envigado, desde esa comuna o esa, digamos, esa montaña oriental, se vaya después por el Poblado a través de la 34, salga un poquito como por allá por el lado de Manrique, baje e integre la ciudad a través del río y salga, digamos, para el otro lado, todo de manera subterránea. Entonces, en la única parte donde se conectaría con la actual línea sería en una cierta estación, que ahí la gente pues bajaría hasta el subsuelo. Y en el caso, digamos, de este proyecto que mencionan, esas catenarias, seguramente habrá alguna alternativa técnica e ingenieril que permita que cuando se integre a la parte subterránea, pues tenga otro sistema para llevar la energía pues desde tranvía, ¿cierto? Incluso pues, hay proyectos así a nivel mundial, digamos que la catenaria la cambian, manejan esos vagones de alguna manera, que la energía pase por otro lado y conecte pues de manera subterránea. Yo pienso pues que eso habrá una solución para ello, ¿no? Si van así con catenaria cuando está en superficie, luego cuando se conectan con subterráneo habrá otra manera de generar pues esa energía para el tranvía. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Una última pregunta. Sí. La tenía en el tintero y se me había olvidado hacerla. Tiene que ver con la fabricación de las máquinas tuneladoras TBM. Sí. Aproximadamente cuánto tiempo puede tomar la construcción, sabiendo que su costo es tan elevado. Tú decías alrededor de $30 millones. ¿Cuánto puede tomar elaborar una máquina de estas a la medida de las necesidades que tenga una ciudad? Sí, esos proyectos pues son pensados y digamos todo el plan está para que inicialmente se tome todo el escenario geológico y geotécnico, definan cuál va a ser la cabeza de corte. Una vez definido, digamos, el alineamiento, por dónde va a pasar, se lleve ya al que fabrica las máquinas TBM, y tendrá aproximadamente un año de fabricarla. Entonces eso siempre es más o menos como el ritmo, ¿no? Entonces por eso esos proyectos, megaproyectos, toman tanto tiempo, y por eso hay que verlos hacia un gran futuro. No es pensar en que una administración de 4 años, sino pensar en un país en 30, 50 años. Por eso estas máquinas y esas máquinas, para que usted fabrique una máquina de estas, alrededor de un año. Alrededor de un año, luego cuando la fabrican, el ensamblaje dura alrededor de 3 meses en el sitio. Entonces 3 meses ensamblando toda la máquina, y ahí sí hágale para adentro y escabe. Entonces más o menos así el procedimiento. Bueno, ingeniero Mauricio, una vez más, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la exposición. Estoy muy seguro que en la comunidad de BitJCB se van a aclarar muchas dudas y se van a generar otras nuevas. Vamos a dejar nuevamente en la descripción del video los enlaces a los cursos que nos ofrece el ingeniero Mauricio, sus redes sociales para que tengan contacto directo con él.
y ojalá futuros proyectos de consultoría que sin duda van a ser muchos por estos cambios que estamos viviendo a nivel de infraestructura en el país. Esperamos obviamente contar con la oportunidad de tener temas nuevos en el canal y hemos abierto una puerta inmensa y de nuevo entonces le deseo, ingeniero Mauricio, muchos éxitos en sus emprendimientos. No, a usted muchísimas gracias, John, por la invitación y bueno, puedes contar conmigo cuando lo requieran. A mí esto es un tema que me apasiona mucho y que me encanta pues poder transmitir todos mis conocimientos y que la gente entienda todo esto para que pensemos en un mejor país a nivel de infraestructura y desarrollo urbanístico. Así que muchísimas gracias. ¿Qué opinas de la presentación y la entrevista? Deja por favor tu opinión en la caja de comentarios. ¿Cómo apoyar mi trabajo gratis? Dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete. Si quieres apoyar mi trabajo con una invitación a café, al lado de me gusta encontrarás Super Thanks. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.